ejemplo, vamos a usar el progress bar. El progress bar o barra de progreso es este control. Se usa para indicar el avance de un proceso. Por ejemplo, hagamos lo siguiente: coloquemos un botón que va a ejecutar un cálculo. Pongámosle de texto ampersand calcular. Entonces este botón se va a llamar btn calcular. Bueno, seguidamente vamos a ingresar un control numeric up-down para ingresar un número. Este control lo vamos a llamar numeric up-down número. De esta manera no va a tener decimales, entonces en 0 decimal places el máximo va a ser 10.000 y va a estar alineado a la derecha con text align right. Listo. Vamos a realizar la suma de 1 hasta el número que se ingrese en este control. Entonces la respuesta se va a visualizar debajo en un text box. Colocamos un text box como este. Vamos a ponerle un nombre, txt respuesta. Y vamos a decirle que tenga varias líneas con multiline. Y que esté de solo lectura, read only, true. Bien, suficiente. Vamos a programar el botón calcular. Antes vamos a ponerle un nombre a nuestro progress bar. Entonces en su propiedad name vamos a colocar progress bar avance. Noten que el máximo está puesto en 100 y el mínimo en 0. Listo. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a programar acá. Vamos a crear una variable contadora j y j de tipo long. Luego una variable de tipo long que se va a llamar suma, pero es una variable acumuladora. Aquí vamos a guardar la suma. Vamos a inicializarlo en 0. Listo. Ahora un for para recorrer el valor de i desde i igual 1 hasta n. N va a ser una variable también de tipo long. N va a tener el valor de numeric updown. N va a ser igual a numeric updown número.value. Listo. Lo que vamos a hacer aquí dentro es acumular la suma. L suma igual a L suma más i. Entonces va a calcular la suma de 1 hasta n. Dentro vamos a colocar un for para retrasar el proceso desde 1 hasta el 100.000. Bien, a continuación vamos a aumentar el valor del progress bar de la siguiente manera: i entre n multiplicado por 100, cosa que cuando i tome el valor de n te va a dar la unidad, la división. Lo multiplicado por 100 te da el 100%. Entonces sabemos que el valor máximo del progress bar es 100 y el mínimo 0. Entonces el progress bar va a estar aumentando y mostrándonos el avance de este proceso poco a poco desde el 1 hasta el 100. Vamos a probar este programa. Ejecutamos el programa. Ejecutando el programa vamos a ver cómo es que funciona el progress bar. Colocamos por ejemplo 100. Calculamos y avanzó muy rápido. Coloquemos 1000
y damos clic en calcular. Ahora se nota el progress bar, pero no hay ninguna respuesta. Entonces vamos a calcular la respuesta. Entonces txt respuesta, este punto text va a ser igual, podemos formatear con la función format, la lsuma, un formato numérico con coma decimal, con miles, separador de miles. Bien, ejecutamos el programa, probamos para 100, está correctamente calculado. Para 10, 55 está muy bien. Para 2 debe dar 3, para 3 debe dar 6, para 4 debe dar 10, para 5 debe dar 15 y así sucesivamente. Bueno, probemos para una cantidad mayor, para 1000. Calcular. Esta vez el progress bar está mostrando el avance. Para 10.000, noten que esta vez el proceso es lento, porque se está calculando la suma de 1 hasta 10.000 y eso toma tiempo. Bien, el progress bar nos ha mostrado cómo avanza nuestro proceso. Con esto damos por finalizado este ejercicio.